Un guiño a la vida, con Ingrid Antolino y Cristina Cortés. Hola a todos, bienvenidos al programa Un guiño a la vida. Hola Cris. Hola Ingrid, ¿qué tal? Bien, pues hoy tenemos en directo a un invitado. Es Tino Prat. Hola Tino, ¿qué tal? Hola Ingrid, hola Cris. Hola Tino. Bueno, Tino es el fundador del Instituto One. Cuéntanos un poquito, Tino, ¿desde dónde empezaste tú tu trayectoria profesional? ¿Hasta dónde has llegado hoy con lo que estás haciendo en tu día a día? Pues mira, nací en una familia empresaria típica del textil y después de cientos de años de estar en este sector, de repente pues intervení dándome cuenta de que había una situación de crisis muy grave y de ahí empecé a descubrir poco a poco, a través de las crisis profesionales, descubrí otra manera de vivir la vida. En casa ya había una cierta sensibilidad a este mundo. Papá practicaba yoga, yo veía, había unas ciertas aficiones al shiatsu, por ejemplo, ya en esas épocas, estoy hablando de los años 60, 70. Y en el año 90, después de una segunda gran crisis económica, fue cuando realmente descubrí el control mental. Y fue a través de una maquinita, el Mega Brain, una máquina que en aquella época estaba de moda, que se utilizaba mucho para la creatividad en Estados Unidos, para departamentos de marketing y tal, que lo que hace es una máquina que lo que hace es sincronizar los dos hemisferios cerebrales, los pone en la misma frecuencia, y a través de un biofeedback, es decir, un sensor que te permitía saber dónde estaba tu cerebro. Y entonces cuando veías que tu cerebro estaba alterado, cuando pensabas en algo, pues te centrabas en relajación, y a través de la relajación volvías a estar en un estado de paz. Y cuando volvías a estar en estado de paz, volvías a pensar en algo negativo y veías cómo la máquina pues, se alteraba. Uh-huh. Y entonces con esto pues fui aprendiendo a controlar mi mente. En paralelo tuve a una psicoterapeuta muy poderosa que me hacía técnicas de hipnosis ericksoniana, que me fue muy bien. Y en un mes y medio levanté aquella situación personal de crisis total económica, esas situaciones típicas horribles de quiebra. Y al cabo de un año estaba otra vez con multinacionales, con oficinas en todo el mundo. Todo gracias al pensamiento positivo. También hay que decir que tengo una vena mística que me lleva enseguida a conectar con una manera diferente de ver la vida, un poco más trascendente. Si sumas control mental y esa percepción mística, pues salen cosas maravillosas. Dices que eso ya lo tenías, también te lo dio ese sufrimiento, esa época de crisis. Es curioso porque es cierto que cuando estás en una situación de crisis, a ver, no era total porque mi relación, mis hijos, mi familia, mi esposa, pues era una relación muy potente que me da un soporte brutal. Pero frases del tipo, ya sabemos a qué colegio van tus hijos, encontrarte la puerta de tu casa sellada porque no puedes entrar porque el embargado, no tener tarjetas de crédito, etcétera. Pasé unos meses francamente horribles que no se los deseo a nadie. Y es en esos momentos cuando aparece una luz de esperanza, ¿no? Es decir, cuando lo has perdido todo, y te miro especialmente a ti, Cris, que te conozco mucho, pues cuando lo has perdido todo es cuando empiezas a ganarlo todo. Uh-huh. Hay muchas personas que han tenido experiencias así, de llegar a encontrarse sin nada, ¿no? Y en ese momento como encontrar realmente el pilar sólido para poder construirlo todo otra vez, ¿no? Porque si lo hubieran hecho sin eso, ¿no? Como que hubiesen vuelto a construir algo sin fundamento, ¿no? Que hubiese podido sostenerse un tiempo, pero al final hubiese vuelto a caer, ¿no? Y hubiese mantenido como una dinámica de época buena, época mala, ¿no? Yo creo que llega un momento en el que tienes que construir desde tu autenticidad, desde lo que tú eres, ¿no? ¿Y qué eres? Y con tus principios, con aquello que realmente en tu interior, ¿no? Te ancla un estado de coherencia, porque somos muy incoherentes los seres humanos. Sí, fundamentalmente porque nos creemos nuestros propios pensamientos, y nuestros pensamientos son realmente una micronésima parte de la realidad. Pero claro, tus pensamientos están programados, con lo cual siempre piensas lo mismo. Entonces solo escuchando, abriendo tu mente a aceptar lo que nunca aceptas es como descubres que hay otras realidades que son más reales que la tuya. Nuestra manera de percibir la vida está muy sesgada.
Nuestra capacidad perceptiva es muy pequeña. Entonces siempre nos quedamos con los programas, y los programas se formaron cuando éramos tan pequeños que nuestra capacidad perceptiva es la de un niño pequeño. Nuestros pensamientos estaban... Hoy todavía pensamos igual que cuando teníamos 7 años, si no hemos hecho nada para cambiarlo. Por lo tanto, un niño de 7 años no llega muy lejos. Y nuestras emociones están más basadas en tus 3 años. En el curso que impartimos en La Roca, piensa que tengo unas 700 estadísticas de personas que han decidido sus fracasos entre los 0 y los 7 años. El 90% de la gente, el 95% de la gente decide sus fracasos y sus éxitos entre los 0 y los 7 años. A mí me gustaría que nos explicaras bien qué es One, de dónde surgió la idea, qué procesos, es lo que dices, ¿no? Desde los 0 a los 7 es cuando construimos todo nuestro mundo, nos decías, ¿no? Y cómo este proceso de 7 días, tú diriges el Instituto One y ahí se hacen el retiro de 7 días para cambiar tu vida, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Y cómo es el proceso? Porque, bueno, yo lo he vivido. En un momento, yo tengo mucho que agradecerle a ti, ¿no? Y en un momento muy malo de mi vida, pasé por ahí y fue mágico. Tampoco podemos mucho hablar de cuál es el contenido, ¿no? Pero un poco la esencia. Y bueno, un dato para que también los oyentes entiendan qué cambios se producen. Mi tía a mí me envió allí, y mi tía es psiquiatra, y me envió porque a mí me vio muy mal, pero me envió a ran de que una paciente que estaba muy, muy mal suya, luego volvió súper cambiada, completamente cambiada, y ella está con personas muy de riesgo, ¿no? Con intentos de suicidio, así, y cambió completamente. Le dijo, ¿qué has hecho? Y le dijo, he hecho One. Entonces cuando me envió a mí, es muy lindo y me gustaría mucho que habláramos un poquito. Pues sí, el instituto nace en el momento en que decido hacer un giro profesional importante. La verdad es que yo abandoné el textil fundamentalmente porque los chinos me obligaron a hacerlo. Tampoco fue una cosa... Dejaron elección, ¿no? Sí, a finales del 99 decidí hacer el giro profesional por reducción al absurdo, porque ya no se podía seguir en el textil en España en aquellos momentos, pues los chinos nos invadían. Entonces hice un análisis de misión de vida y me di cuenta que los últimos 10 años donde más disfrutaba era en el mundo del crecimiento personal, y entonces se me ocurrió orientarlo hacia la empresa. ¿Por qué? Porque ya hacía tiempo que a mis amigos empresarios, yo estudié SADE en su momento y todo mi entorno, pues les estaba contando mi experiencia profesional de pasar por esa crisis del año 90 horrible y cómo me había transformado. Y había gente que se había acercado a mí a preguntarme y estaba colaborando con alguien incluso en aquellos momentos ya. Entonces dije, bueno, si aquí es donde yo disfruto, cambiaré mi identidad y me dedicaré a ser consultor de empresa. Pero como es típico en los empresarios, odiaba a los consultores. Entonces, como yo me identificaba con ser empresario, ¿cómo iba yo a pasar a ser consultor? Y entonces hice un trabajo de introspección y me di cuenta que yo no era, ni había sido nunca empresario, ni quería ser consultor, sino que lo que yo quería hacer era trabajar de consultor. Este cambio parece que es una tontería decirlo, pero no es fácil, ¿eh? Porque cuando te has identificado durante tantos años en una familia empresaria y parece que tu misión en la vida es continuar con el legado familiar y te das cuenta que eso es un atributo que tú te das por ego, en realidad, fruto de los programas, de la manera como lo has vivido alrededor tuyo en tu casa, lo que de alguna manera parece que se pedía de ti en algún momento o te has creído, pues entonces, ¿qué sucede? Que esta identificación que tienes es la que te da seguridad. Si tú dices yo soy empresario, te das seguridad porque haces de empresario. Pero en el momento en que sueltas lo de empresario, entonces ya no tienes seguridad. Pero nadie es empresario, nadie es consultor, nadie es médico. Trabajamos de eso. Y gracias a que trabajamos de eso, en el momento en que te das cuenta que ese es tu trabajo, pero no es tu persona, entonces tienes unas capacidades de transformación extraordinarias y empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. Pero esa fue la primera crisis dentro de la crisis en la que yo tenía que cambiar. Y entonces, pues tuve la suerte de ir a ver a una ex profesora mía de SADE, May Tuson, que estaba en carreras profesionales, y ella fue la que me indicó un poco el trazado de lo que tenía que hacer para poder cambiar esta visión de la vida. Entonces ella me mandó a Estados Unidos a estudiar,
porque yo le hablé de que lo que realmente a mí más me había ayudado era en la vida la visión de que detrás de todos los conflictos hay unos egos que tienen una necesidad vital de llegar a un acuerdo, pero que no encuentran el camino. Y yo tenía desde el año 77 experiencias de conflictos familiares, con las huelgas de la empresa, con los acreedores, con los bancos. Entonces me di cuenta que realmente donde más había podido contribuir era no como empresario, sino como resolutor de conflictos. Y entonces esta profesora de SADE me ayudó mucho a trazar. Y entonces me dijo, vete a Estados Unidos, vete a Harvard, estudia negociación, estudia habilidades directivas en SADE, estudia en EADA, estudié en la Florida International University mediación civil y mercantil. Y volví de Estados Unidos y conocí en el Congreso, en aquel momento sabía de análisis transaccional, conocí a Luis Casado y creamos un pequeño grupo de estudio del conflicto hasta crear un modelo que se llama Conflict Mentoring, del que hemos escrito un par de libros y que realmente aportan una nueva visión a la cultura de paz en la empresa. ¿Y cómo se llaman los libros? El segundo, que es el que está en venta ahora, se llama El mapa del conflicto, Conflict Mentoring. Un día podríamos hablar de esto, es realmente muy interesante. Empecé a ofrecer estos servicios de consultoría, pero sucedieron en este proceso en el que, esto fue entre el 2000 y el 2002, volví a estudiar PNL, volví a estudiar análisis transaccional. Empecé a estudiar todo eso que ya había estudiado en principio para mí, para crecer yo, del 90 al 2000. A partir del 2000 lo empecé a estudiar para profesionalizarme y poder trabajar de consultor con la seguridad de no ser consultor y hacer de consultor. Pero necesitas una base académica. Y entonces fue cuando, a través gracias, repito, a Maituson, descubrí el curso que en aquellos momentos impartía el doctor Carballo en Madrid, que se llamaba Aprender a ser libres, y a mí me transformó la vida. ¿Por qué? Porque él sigue los principios de compasión de Guru Rajananda, y ahí es donde uno llega a ese estado en el que se da cuenta que si no te das el permiso a perdonar a tus padres y a perdonarte a ti, no eres libre. Y no es fácil, es muy fácil decirlo, te perdono, pero no se trata solo de perdonar, sino se trata de vivir un estado de compasión en el cual tú sientes que en realidad no hay nada que perdonar. Uh-huh. Cuando vives esa sensación vital en tu cerebro, se transforma todo. Y lo que vives a partir de ese instante, de ese minuto, es otra vida completamente diferente, donde te das cuenta que vivimos de juicios que nos llevan a evadir la realidad, porque nos da miedo. Vivimos una entelequia, no vivimos lo que tenemos delante. Y al vivir una entelequia lo que vivimos son unos programas muy antiguos, los programas que, como he dicho antes, están entre los 3 y los 7 años. Por lo tanto, o trasciendes tus propios programas y los observas, con lo que ahora está tan de moda el mindfulness, o es igual la observación, la atención sin tensión. Si tú eres capaz de observar tus propios programas a través de observar cómo piensas, cómo reaccionas, qué sientes, sobre todo observando el cuerpo, que es al final la última manifestación de tu estado mental. Si tú observas tu cuerpo y te das cuenta de cada pequeña manifestación en tu cuerpo, de cada pequeña mariposa o cada pinza que te atenaza, el momento en que observas que en tu cuerpo hay algo que no fluye, es que hay algo en tu mente que no fluye. Y es, por lo tanto, desde el cuerpo, desde donde podemos ir estirando y estirando hasta ver y descubrir que nuestra programación no está viviendo la realidad real, sino que está viviendo una entelequia. Por eso repetimos curso. Bueno, pues cuando salí de ahí, de la ciudad del Guadarrama, me reconcilié con mis padres, que hacía 25 años que estábamos en guerra, y a los que yo puedo decir que odiaba, aunque en aquellos momentos nunca lo hubiera dicho, pero sin embargo te das cuenta cuando lo miras en perspectiva, y comprender que ellos habían hecho siempre lo mejor que habían podido, que igual que yo eran culpables sin culpa, y que todos somos culpables sin culpa, hasta que tomamos conciencia, porque claro, en el momento que tomas conciencia pasas a ser culpable con culpa, si no cambias, si no haces algo diferente. Y en ese proceso es cuando comprendí que realmente yo, además de trabajar de consultor, tenía una oportunidad de oro para trabajar aportando esa luz de compasión a mucha gente.
Y en aquellos momentos, bueno, esto fue en el 2002, pues hablé con el doctor Carballo y nada, le compré el curso y puse un nombre. Entonces mi curso evolucionó extraordinariamente, añadimos estos conceptos de cuerpo, sobre todo, hasta crear la visión holística del Wan. Wan es un símbolo, kanji, japonés y chino, que significa el rey soberano que une el cielo y la tierra. Y eso es a lo que nos dedicamos, a traer el cielo, a traer la espiritualidad al cuerpo, a vivir desde otro lugar, a vivir desde lo que tú decías hace un momento, Ingrid, de la autenticidad. Pero claro, alcanzar la autenticidad mientras están los programas ahí cuesta. Por eso es importante la atención sin tensión, la observación de los programas, trascenderlos, y entonces puedes descubrir ese otro mundo de libertad. Pero repito que si no nos sabemos vivir en compasión permanente, es imposible. Y vivir en compasión permanente es muy difícil. Porque el ego, que en definitiva es el vehículo que utilizamos para esta experiencia divina. El ego nos tira para atrás. Bueno, se siente dolido, ¿no? De algún modo quiere atención. Entonces es ponerse en lugar, ¿no? De decir, bueno, vale, pero es que no puedo sentir compasión por mis padres porque a mí me hicieron, ¿no? Es ese argumento mental que siempre se siente víctima, ¿no? de lo que ocurre. Incluso antes comentabas también el tema de cuando nosotros generamos los programas, ¿no? Y generalmente se habla hasta los 7 años, pero curiosamente yo en mi experiencia me he dado cuenta que tengo 2 experiencias como muy básicas y yo estaba en el feto de mi madre. Bueno, en el vientre. Yo era pero nada, o sea, soy consciente de haber vivido 2 momentos que en mí marcaron toda mi experiencia, hasta hace nada, que fui consciente de ello, y yo ni siquiera había nacido aún. Es súper curioso, o sea, y eso lo relativizamos tanto que no nos damos cuenta de eso. Bueno, ese periodo también se incluye, ¿no? Hasta los 7 años. Sí, sobre todo en realidad el 50% de la estructura neuronal ya está configurada en el momento del nacimiento. Yo diría que mi estadística habla de que entre el 25 y el 30% de nuestros fracasos en la vida se han decidido ya en el útero. Parece una animalada, ¿no? Parece una tontería. Pero en realidad cuando nacemos, ya, antes de nacer ya muchas cosas están decididas. Cuando nacemos está decidido tu nombre, está decidido tu árbol genealógico, el entorno cultural en el que vives, ya que sabe el colegio que vas a ir, hay muchas cosas que ya están decididas y que ya están condicionándote, ¿no? Pero sobre todo lo que más condiciona es el estado de amorosidad que tenga la madre con su barriguita, con su feto. Si la madre cuida al niño y lo vive con cariño y amor, no pasa nada. Lo más importante es el amor. Pero si en algún momento pues esa madre sufre y se olvida de que tiene ese niño ahí dentro sufre, tienes que mantener ahí el contacto continuo con ese ser maravilloso que es en lo que trascendemos. Nosotros somos la trascendencia de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y hay un tema también karmático fundamental, y es el hecho de que cuando nacemos hay deudas familiares que están pendientes de ser resueltas. Y tal como hoy en día pues, se ha podido ver a través de la psicogenealogía, el análisis transgeneracional, la bioneurodescodificación, es que no hace falta ser muy agudo para comprender que los problemas de nuestros abuelos los pagamos nosotros. Y lo que pasa es que hoy en día ya hay incluso técnicas numerológicas para calcular exactamente qué es lo que estás reparando de tus antepasados, ¿no? Cuando la vida de una manera espontánea ya te dice, ¿no? Que si tu padre no paga la hipoteca la pagarás tú. Pero hay un efecto karmático, energético, espiritual, o dile como quieras, que está ahí detrás, que también nos está condicionando. Y en el fondo, el ser humano no tiene un valor. O sea, yo no tengo ningún valor en mí mismo. Yo soy una experiencia espiritual brutal, espectacular, a través del vehículo del ego. Pero quien de verdad tiene importancia es la humanidad, y dentro de mi humanidad mi familia, y dentro de mi familia el árbol genealógico al que pertenezco. Por lo tanto, yo no tengo un valor en mí mismo, sino que lo que sí tiene valor es que el árbol genealógico continúe y resuelva, repare y aprenda a amar. Y ese es el sentido de la vida, aprender a amar, nada más. Pero no el amor de te quiero porque haces lo que quiero que hagas, porque haces lo que quiero que hagas, ¿no? Sino el te amo incondicionalmente y mantendré esta relación mientras haya un grado de simetría que sea de justicia y sin abuso.
Pero ese amor incondicional tiene que ser simétrico, tiene que mantener una cierta simetría, ¿no? Porque si no, normalmente las relaciones acaban en abuso, y entonces el amor incondicional tiene que empezar por uno mismo. Tienes que respetarte, hacerte respetar, para que ese amor incondicional realmente sea fructífero y auténtico. Y respecto a lo que decías antes de la compasión, yo creo que la compasión está muy ligada a verdaderamente saber amar y amar incondicionalmente, ¿no? Porque si tú realmente amas sin condiciones, que dicho así parece, hasta suena a nombres de libros, ¿no? Pero ese ejercicio interno de ver al otro desde otro espacio que te permita amarle a pesar de todo, eso requiere un lugar interior, no sé si decir trabajado, pero al menos muy consciente. Sí. Recuerdo el curso el día que hablamos de esto, que es a mitades del curso, realmente es un momento de clímax. No sé si lo recuerdas, es un momento de clímax en el que... Para mí es desde el segundo día. Qué barbaridad. Sí, pero ese día en el que los alumnos te dicen, pero entonces, al violador de mi hija también tengo que perdonarle, y al asesino también tengo que perdonarle. No, ese es un momento cumbre, ¿no? Y cuando lo respondes intelectualmente cuesta de entender, pero de comprender cuesta más. Y ese es el acto de libre albedrío más maravilloso del curso. Ese momento en el que te sueltas al vacío y comprendes que todo realmente es amor o no amor. Y que cuando hay amor hay salud, y que cuando hay no amor hay enfermedad, y en el límite la muerte. Porque cuando no hay amor, ¿cómo te sientes? Tienes contracturas, tienes inflamaciones, y eso acaba produciendo enfermedades. Y ahí el diccionario de biodescodificación hoy en día te explica perfectamente cada uno de los órganos a qué conflicto emocional corresponde. O sea que la ciencia está avanzando a una velocidad espectacular, y la comprensión de que necesitamos otra manera de ver la vida, verla desde otro lugar, más holístico, más global, es imprescindible, porque si no seguiremos viviendo en este mundo donde lo único que cuenta es tu sillón y tu dinero. Yo quiero recuperar la frase que has dicho, te das el permiso a perdonar a tus padres. Creo que mucha gente viene y dice, no, yo con mis padres lo tengo todo resuelto, y tiene un montón de problemas de trabajo, de pareja, de no sé qué, y luego analizas, ¿no? Y todo viene de la fuente, y es algo que tú marcas mucho, ¿no? Que olvídate de tu vida, todo viene de lo mismo. Sí. Es muy importante volver al origen y desbridar ahí, ¿no? Y hay gente que en su vida pues intenta, va resolviendo, y con muchas terapias va resolviendo conflictos, pero es que no se da cuenta que está del núcleo. Es brutal, claro. ¿Quién te dio a ti tu programación? Tu padre y tu madre, a nivel energético, el impulso original del XXXY, de los cromosomas. Allí hay una impronta energética con un sentido brutal, y ahí es donde se genera todo, en ese instante, en el instante de la concepción. Esto es una teoría que tengo, pero de hecho la bioneuroemoción ya lo trabaja. El sentido de vida, ¿no? El momento, el impacto, el sentido que tú tienes al nacer dentro de esa familia, eso condiciona espectacularmente. Y luego, claro, cuando vas al curso dices, no, es que he venido porque tengo un problema de relación, no, tengo un problema de trabajo. Digo, sí, no, pues que estamos hablando de tus padres. No, pues que yo no quiero hablar más de mis padres, yo quiero hablar de mi trabajo, quiero hablar de mi novia. No, es que no existe tu trabajo, no existe tu novia, eso es una entelequia de tu mente. Lo único que estamos trabajando son tus programas, los programas de tus padres. Y mientras tú no filtres la realidad desde otro lugar, no vas a poder amar tu trabajo, no vas a poder amar a tu pareja, no vas a poder resolver tu vida de amor. Entonces, lo primero que tienes que hacer es resolver tus programas. Y tus programas están improntados, impresionados, creados, realizados por las experiencias que has tenido en tu más tierna infancia con tus padres. Si hay padres sustitutos, también hay que incorporarlos, pero relativamente, porque un padre sustituto no te ha dado la energía original de la concepción. Y de ahí surgen muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, a dónde nos dirigimos con la inseminación artificial, a dónde nos dirigimos con las parejas donde los dos tienen el mismo sexo. Hay todo un mundo que estamos ahora apasionantemente descubriendo, y que no sabemos a dónde nos lleva, pero es que la vida es esto, es cambio, y es... O sea que no tenemos referentes, pero lo estamos construyendo, y es posible gracias a la ciencia. Pero yo te digo una cosa, o lo hacemos con amor, o los problemas seguirán siendo exactamente los mismos. Todo se resuelve con amor, como la famosa poesía de Met Fox, ¿no? ¿Cuál es? Ostras, no me la voy a recitar. Pero es una famosísima. No hay problema
que no pueda ser resuelto con amor suficiente. Empieza así. Yo tengo que reconocer que he hecho, bueno, casi todas las terapias, decíamos, ¿no? En varios programas siempre digo, sí, porque yo lo he probado todo y tal. Y realmente a mí Wang me cambió mucho. Te cambia, tienes un subidón luego tienes te baja, ¿no? Y el otro día lo hablaba con Kiki, que cuando pasa un año te das cuenta de, ostras, qué cosas, tienes problemas en tu vida, ¿no? Pero es que la base la has solucionado y desde allí, si tú no solucionas la base, si tú no vas al origen, a los padres y los perdonas, que mucha gente creerá que los ha perdonado, pero está muy, muy dentro, muy arraigado, no puedes realmente construir, ¿no? Y realmente es una terapia hermosa, muy linda. Sí. Kiki es mi hija, las mencionas, pero no las has dicho. Ella colabora conmigo en el Instituto Wang, acaba en G, y realmente, bueno, la experiencia de tener una hija en el mismo proceso es realmente espectacular. Y tengo que decirte que nunca hemos tenido un conflicto, mi hija y yo. Llevamos 5 años juntos casi, a no hacer. Y es sorprendente, pero nunca hemos tenido un conflicto. Y veros trabajar juntos también es sorprendente, es una energía linda, sí. Y ahora mismo habéis cambiado, ¿no? ¿Os habéis ido os habéis asociado con Silencio? Bueno, no estoy asociado, es un espacio. Silencio se acaba de crear recientemente, el 1 de abril, aunque en realidad aún no se ha inaugurado porque todavía estamos en proceso de crear todo lo que significa Silencio. Silencio es un espacio que ha creado un espacio físico que está en la calle Londres 41, lo ha creado Susana López Rivera. Ella viene de una empresa de comunicación que se llama Globally, y ella es una exalumna de hace 6 años, más o menos, 6 o 7. Y bueno, ella desde que hizo el curso comprendió que su misión de vida era justamente expandir esta conciencia de luz o de amor. Y desde entonces pues siempre me ha estado ayudando en lo que ha podido, hasta que llegó un momento en que comprendió que ella también tenía su propio proyecto personal, que era Silencio. Llegar a esa palabra, silencio, ¿no? Todos necesitamos el silencio para poder acceder a esa autenticidad que nos decía antes Ingrid. Si no silencias tus programas, si no silencias tu mente y tu manera de ver la vida y empiezas a partir de una nueva mirada, se hace imposible el poder realmente conocernos a nuestra parte que no tiene nombre, esa que nos llama Ingrid, esa que no se llama Tino, esa esencia de luz que es amor en sí misma y que está hoy viviendo una experiencia maravillosa gracias al vehículo Ingrid o al vehículo Chris o al vehículo Tino. Y esta palabra silencio, dimensionada desde otra perspectiva, desde la filosofía Wang de las 6 conciencias, y eso es lo que aporta Silencio por un lado, pero en la práctica. Porque si el instituto fundamentalmente es el curso, es el curso de 7 días, el 7 días para toda una vida, el silencio, el espacio silencio, lo que Silencio Barcelona lo que aporta es el llevarlo a la práctica en lo cotidiano, fuera de esos 7 días, antes y después de esos 7 días. Entonces se trata de preparar al cuerpo adecuadamente, con técnicas energéticas, con técnicas de alimentación, viendo incompatibilidades, es decir, que en Silencio lo que hacemos es la preparación y la continuidad post-curso, digamos, ¿no? Y esto es lo que nos facilita que el Wang sea realmente algo que no se acaba después de los 7 días, sino que hay un recorrido, una proyección real, cotidiana. Por lo tanto, ahí en ese espacio, pues los lunes a las 8:15 de meditación gratuita, que es la que imparto yo habitualmente, o si no, mi hija Kiki. Pero va a haber más meditaciones con otros meditadores. Entonces hay todo un programa específico, que es el itinerario, que es lo que Susana llama el método Silencio, que lo que pretende es que aprendas a silenciar, empezando por el cuerpo, por tu energía, y luego, pues con las técnicas del Wang, a silenciar tus emociones, tu razonamiento, tus relaciones, hasta alcanzar tu esencia. Estos son los 6 pisos. 6 pisos son, por lo tanto, cuerpo, energía, emoción, intelecto, relación y esencia. Pero no llegarás a la esencia si antes previamente no has silenciado todo lo anterior. Entonces el silencio de Susana es un silencio compartido, que es justamente una de las cosas que suelen suceder después de los cursos de introspección. Antes Chris me hablaba de que es suficientemente valiente como para lanzarse a un vipassana, y te felicito, 10 días de silencio absoluto.
Tú imagínate a alguien que no ha hecho el Wank y se lanza un Vipassana que estando en un estado, pues yo qué sé, pues de estrés absoluto, de ansiedad, pues se hace una cosa muy dura, porque si no tienes una preparación previa y de repente te sueltan ahí 10 días encerrado en silencio absoluto, pues se convierte. Yo he tenido casos de algunos que han llegado después de un Vipassana bastante tocados. En cambio, después de un Wank que ya te has limpiado, ya tienes tu sistema de silencio interior, pues acceder a ese Vipassana entonces es una gozada. Es un disfrute desde el minuto cero. Y me lo vas a contar, Cris. ¿No? Espero que nos lo cuentes aquí y en la radio y a los amigos. Por lo tanto, es fundamental que ese silenciamiento sea ordenado y que ese silenciamiento sea acompañado. Y la idea fundamental de Susana es que ese silencio sea acompañado en el sentido de que muchas veces, después de un momento de introspección fuerte y duro, la gente se vuelve un poco zombie, se aíslan y se encierran y viven como que la sociedad les molesta. Y eso no necesariamente debe ser así. En realidad, lo que se pretende ahí, en Silencio Barcelona, es acompañarte para que disfrutes ese silencio desde las experiencias de silencio de tus compañeros. Y en ese sentido, Silencio Barcelona será un éxito absoluto. Y también supongo en parte porque hay gente que no tiene con quien compartir ese proceso. Cosa muy importante también. Se hace difícil compartir ese estado compasivo cuando vas a una cena y todas las personas que hay en la mesa están criticando, juzgando y sentenciando a muerte a amigos que porque no están ese día en esa cena, pues pueden ser criticados. Y eso ahí es donde el Wank propone siempre los tres principios, las tres fórmulas de Descartes, ¿no? Decir inmediatamente lo que se está diciendo es útil, primero es cierto, segundo es útil y tercero es bueno para alguien. Si no es cierto, ya paremos, porque si esta persona está aquí y no es cierto, pues estamos completamente seguros de que eso que estamos hablando es cierto. Segundo, es útil para alguien y es bueno. Si no es ni cierto, ni útil, ni bueno, ¿para qué seguir hablando? Pero hay que ser muy valiente para en una cena así, cuando vives ese estado compasivo que es budista, porque la palabra compasión en el catolicismo es más bien desde una posición de superioridad, ¿no? Es como me compadezco de ti, es como si yo fuera más que tú. Y la compasión budista es más ese estado en el que todos somos lo mismo, estamos en el mismo camino, pertenecemos a la misma unidad y por lo tanto no hay nada que perdonarnos. Yo recuerdo una vez me contaron una historia, un cuento hindú, que a veces lo cuento en el curso, que no lo tengo. Si algún radio oyente lo tiene, que nos lo mande, porque me lo contaron y seguro que lo cuento mal, porque no lo recuerdo con precisión. Hace muchos años me lo contaron y para mí significó darle mucho sentido a la vida. Dice que el Creador, Dios, estaba aburrido porque aún no había creado nada y de repente dice, ¿qué puedo hacer para divertirme? Y dice, ya sé, me convertiré en millones de pequeños seres que se reproducirán a sí mismos y jugaré al escondite, jugaré a encontrarme después de haberme olvidado de quién soy. Si lo piensas, si tú te olvidas de que eres Dios y te observas qué es lo que más te motiva en la vida a nivel trascendente, te das cuenta de que lo que más nos motiva es la búsqueda de sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Porque cuando las cosas tienen sentido, las haces apasionadamente. Y cuando las cosas tienen sentido, tu vida es una maravilla. Después de estudiar mucho el sentido de la vida, llegué a la conclusión de que el sentido de la vida es el sentido que tú le das. Pero si el sentido que tú le das es un sentido de amor, ¡wow! La vida es una pasada. Entonces os invito a que le deis el sentido de amor. Y de hecho muchas personas que deciden terminar su vida es porque no le ven sentido. O sea, porque cuando uno tiene, ¿no?, una motivación, algo, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos, ¿no? Sobre todo madres con hijos, ¿no?, que viven situaciones de desesperación, pero como tienen una motivación que es pues sacar adelante a sus hijos, luchan y hacen lo que haga falta por continuar, ¿no? Cuando una persona pierde esa cosa pequeña en su interior que le mantiene, a la persona le da igual. Así es como morimos todos. No hace falta que sea por suicidio. En realidad el cuerpo empieza a abandonarnos con enfermedad cuando se da cuenta que esa vida no tiene sentido. Las enfermedades es falta de sentido y, como he dicho antes, de amor.
El sentido de la vida es jugarlo, disfrutar el instante. Tino, No has cuéntanos. parado de apuntar cositas. Sí, Tengo es ganas que de cuando saber hablas, de que me preguntes. cuando hablas yo no puedo parar, a mí me llega mucho, me ilumina Tomabas mucho, apuntes en clase, sí. ¿eh? Hombre, ahí sí que tomábamos apuntes, ¿eh? Y una semana, bueno, 2 o 3 semanas antes empezamos a trabajar antes del One, ¿no? Se empieza, es muy profundo porque tienes que analizar hasta lo que, bueno, no ni te acordabas, ¿no? Y una preparación brutal. Pero bueno, yo ahora quería ir a otro tema. ¿Cómo ha llegado a tu vida Being One? Being One, que no One, W-A-N-G, porque se parece en el fondo. Yo supongo que hay una intención también de One, de decir One, ¿no? Sí, es muy Uno. gracioso lo que dices porque un grupito de los que hicimos el One contigo, vamos a Being, y yo puse en el grupo Being One. En el grupito lo puse así, ¿no? Y me hace gracia que lo comentes Being ahora. One, sí. Pues nada, a ver, es que esta historia es maravillosa, porque, claro, todo lo bueno en la vida es maravilloso, ¿no? Todos los encuentros son maravillosos y sabes tocar el corazón de la esencia de lo que ahí está sucediendo, como este encuentro, que es maravilloso. Sí. Me siento tan a gusto con vosotros dos. Y las dos sois dos corazones puros. Pues así es. A ver, me tengo que remontar a años atrás, hace 7 años creo, que la chica que limpiaba en el curso pues se fue y mamá encontró a una vecina de La Roca que se llamaba Alicia Sánchez Pérez y que vino a entrevistarse conmigo porque venía a limpiar y a hacer cocina. Entonces resultó que como sabía hacer cocina vegetariana, porque se había dedicado a ello, pues era perfecto. Entonces la mandé a Bernard Benbassat, que es un chef de cuisine que también estará en Being One, para que la formara en macrobiótica, porque ella sabía vegetarianismo y con macrobiótica, pues imagínate, así pudimos introducir la macrobiótica en el curso. Por lo tanto, nada, y hablando con Alicia, resulta que Alicia pues había sido alumna de Montserrat Gascón y hacía la apertura de pericardio. Dije, hombre, qué maravilla. Entonces tú además eres terapeuta. Digo, bueno, yo hago cosas, tal, estoy con Montse, sí, a veces tal. Total, que empezó a hacer colaboraciones dentro del curso, además de, como ella declaró perfectamente el otro día en radio, en una entrevista que hicimos en Bernat, más Bernat, ahí ella declaró, si no yo no lo hubiera dicho, declaró que ella había estado limpiando en casa de Tino. O sea, imagínate, tú conocéis perfectamente a Alicia. Pues Alicia empezó antes haciendo cositas, pero claro, en el curso fue una maravilla. Como yo todavía la sigo llevando en el teléfono móvil como Alicia Maravillas, porque cuando algún alumno se quedaba atascado, pues se la llevaba Alicia a la montaña y de allí lo desatascaba, o le hacía un masajito, y entonces el día del score, que es un día muy específico del curso, el día que comprendes tu guión de vida, Alicia abría corazones, abría el pericardio, y nos dimos cuenta del poder que eso tenía. Y entonces Alicia me pidió, ¿y si, Tino, qué te parece si al acabar el curso yo doy unos talleres en la calle Tuset? Y así fue, empezó a hacer talleres en la calle Tuset y luego salió de Jiwa Pop y escribió un libro para Jiwa Pop donde estuvimos juntos, y de repente ese libro pues Mercedes Milá vino a uno de esos talleres en el Instituto Wang de los viernes por la tarde, que cada uno daba lo que quería, eran gratuitos. Y de ahí Mercedes pues le quiso dedicar el libro, bueno, hacer el prólogo creo, y reeditar, etcétera. Y al cabo de pocos años, al cabo de nada, pues Alicia está en estos momentos en la red. Y así es como Antonio Moll, que es un emprendedor que en un momento determinado de su vida, según él cuenta, pues de Valencia decidió cerrar sus empresas, irse a Madrid y descubrió el mundo del crecimiento personal. Al cabo de poco que había empezado fue un taller de Alicia y de repente tuvo ese insight, ese pensamiento de por qué no montar una ocasión excepcional, única en el mundo, o por lo menos en Europa, de traer a 16, un número determinado de bestsellers y que nos hablen de lo que yo estoy aprendiendo, porque Antonio no lleva mucho tiempo en esto, lleva 1 año y pico. O sea que todo lo que él ha leído en este año y pico, o 2 años, lo que sea, pues le impactó tanto y le transformó tanto la vida, el mundo de la autoayuda y del crecimiento, que decidió traer a toda esa gente y expandir esa luz, esa conciencia, esa apertura mental
Y así es como este emprendedor, al que tenemos que dar todas las gracias, de esa idea absolutamente trascendente para Madrid y para España en estos momentos, de traer 16 luciérnagas de luz que nos van a aportar un question mark, un interrogante, nos van a plantear dudas sobre la existencia, sobre el sentido de la vida y sobre nosotros mismos. Pues todo eso se debe a que ese señor ese día se volvió... Gente de que dirá loco, yo digo, no, loco no, o sea, inteligente, porque eso es utilizar la inteligencia profunda, la intuitiva, no la inteligencia racional, que esa es la tonta, como Enrique Corbera llama el tonto el culo. Enrique Corbera llama el tonto el culo el pensamiento. No, hay algo que trasciende el pensamiento, que es la intuición. Y cuando tú tienes herramientas y tienes economía y tienes emprendeduría, pues es lo que ha hecho Antonio Moll. Y Antonio lo que hizo fue coger a Alicia en ese taller de Madrid y decirle, oye, tú eres la persona que me puede ayudar a organizar esto. Y entonces Alicia Maravillas, Alicia Sánchez Pérez es la que le va a hacer todas las presentaciones, va a hacer un taller, le ayuda en todo esto. Entonces, en un momento determinado, el equipo de Bing One en Madrid deciden que están teniendo una afluencia tan brutal de medios, de recursos, que por qué no añadir un espacio satélite al lado, y hay un pabellón que se llama Pabellón Satélite, que está al lado del Bing One, y en ese pabellón, que tiene unos 2.500 metros cuadrados, ¿por qué no montar algo para aprovechar las sinergias que se están generando? Y allí es donde Alicia dice, y eso tiene que llevarlo Tino. Entonces, bueno, Antonio me quiso conocer, claro, él vio un señor de otra mentalidad, de otra época, de otro momento. Voy a cumplir 60 años dentro de pocos meses y me siento ya en otra fase de mi vida. Pero claro, he sido empresario durante más de 25 años, he pasado por 3 quiebras, he pasado por suspensiones de pago, he administrado situaciones espectacularmente difíciles, he resuelto huelgas con sindicatos que estaban en aquella época absolutamente orientados a ganar su dinero, y si no te quitaban la huelga encima. En fin, he pasado por situaciones realmente espectaculares. Y todo ese bagaje y también estaba ahí. Y al final, pues en realidad lo que estoy haciendo con el satélite es lo que me ha dicho que haga Antonio Moll, que es montar un pequeño mini congreso con ponencias. Mini congreso, ya no tanto, es bastante grande. Háblanos un poco del programa. Sí, a ver, en el espacio satélite hay diferentes áreas. Una de ellas son stands. Hay una serie de stands que ahí yo no entro. Ahí tenemos a Sara, que lo lleva, que es una persona maravillosa, que lo está haciendo muy bien, con una gran capacidad de encajar el estrés. Y aparte de esos stands donde van a ver pues, diferentes empresas que están en estos momentos ofreciendo servicios dentro del mundo del crecimiento personal, pues también va a haber un espacio de yoga y de meditación para una cabida de unas 60 personas, y luego un espacio que es donde estoy yo, que es cerrado, y entonces ahí dentro habrá unas 300 butacas donde podrás ver un escenario donde irán desfilando personas muy interesantes. Estas personas, algunas de ellas no son bestsellers, la mayoría no son bestsellers. Yo diría que bestsellers, a lo mejor solo hay 1 o 2, pero son personas que tienen que aportar. Yo diría que ha venido gente maravillosa, y a diferencia del otro espacio que cobran y cantidades interesantes, pues aquí todo es gratuito. O sea, la entrada de satélite vale 15 euros, si vas al satélite te cuesta 15 euros. Si tienes pagado el Bing One, que es muchísimo más caro, pues tienes entrada gratuita al satélite, pero el satélite, toda la gente que va por amor al arte, para expresar, para aportar, para contribuir, Además, les hemos pedido que por favor lo que hagan sea no hablar de su libro, como aquel señor que decía, yo he venido aquí a hablar de mi libro, sino que vienen a hablar de su descubrimiento, de lo que en ese momento más sintonizan, o lo que les pone más en contacto con la vida. Y entonces les hemos pedido que sea personal, que sea auténtico, que sea interactivo, que sea diferente, que no sea llegar allá y soltar el último rollo estandarizado de conferencia, sino que aporten algo, que realmente sea algo. Entonces, claro, todos estos pues son españoles de a pie, la mayoría, hay alguien de Argentina, de algún otro país. Tenemos a Ingrid de Antolino, si la conocéis, es una chica que a veces sale en radio. La locutora. Que va a estar de telonera casi prácticamente, ¿verdad? Y bueno, viene gente muy interesante que tiene muchísimo que aportar,
que bueno, os lo recomiendo muchísimo. Bueno, la que hizo saltar de alguna manera a la fama el espacio satélite fue el hecho de que consiguiéramos que Susan Powell viniera. Susan Powell, hay un cierto paralelismo con Alicia. Susan la conozco hace muchísimos años, hace casi 30. Ella fue también la que me introdujo me ayudó a introducirme en este mundo en el año 91. Y recuerdo que Susan en un momento determinado ella empezó con su curso Zen y necesitaba un espacio y le cedí gratuitamente el espacio del Instituto Wang, que en aquella época estaba en la calle Vía Augusta. Y fue ella la que pagó las sillas para que pudiera venir. Ella, en las sillas que todavía tenemos, hasta hace poco teníamos, las pagó ella, me las regaló ella, para que pudiera venir la gente a su curso Zen. Parece mentira, ¿eh? Una cosa que quería remarcar, cómo el universo se ha confabulado para que todo suceda, ¿no? Alicia tantos años, luego Susan Powell, luego cómo las cosas ocurren así. Parece que esté todo planeado hace muchos años y se vaya construyendo como un puzzle. Es hermosa la historia. Es la energía del amor, sí. Cuando vibras en una frecuencia, atraes esa frecuencia. Cuando estás lleno de angustia, te rodeas de angustia. Cuando estás pensando en el dinero, te rodeas de esa frecuencia. Entonces, son polos de atracción energéticos y es normal. Si conoces el trabajo de constelaciones familiares, te darás cuenta de que la vida es una constelación y que atraes eso que en esos momentos estás emitiendo. Si estás emitiendo negatividad, atraes negatividad. Por eso es tan importante el pensamiento positivo, que no el autoengaño. Hay que distinguir. Una cosa es ser optimista, positiva y práctica, y otra cosa es autoengañarte y vivir sin tocar de peus a terra. Y además ese autoengaño muchas veces te crea ansiedad, ¿no? Que tengo que ser positivo, y es mucho más perjudicial, claro. Yo creo que es que intentas ser positivo, pero no lo eres. Exacto. Claro, es un te autoengañas. Es ser positivo de verdad, en como ser. Aceptando también toda esa negatividad, ¿no? Si no hay una aceptación de Qué difícil es la aceptación, sí. Es una transformación al final. Porque parece que la aceptación sea renuncia y ahí está. Claro, hay un tema también de cómo se utiliza el significado de las palabras, ¿no? Porque según quien hable de renuncia, pues entenderá algo diferente del sentido de la renuncia que en realidad habría que darle. Renunciar no es renunciar, sino que es entregarse. Pero si renuncias desde el estado de la renuncia negativa, entonces te mantienes ahí en una positividad falsa. Pues hay que entregarse realmente al plan, porque como decías tú, esa confabulación de energías ya está diseñada antes de que tú nazcas. Pero hasta que no te entregas de verdad, no estás realmente haciendo de la vida eso para lo que tú has nacido. Entonces, la clave, por lo tanto, está en renunciar a hacer lo que crees que tienes que hacer. Muy lindo. Y empezar a hacer lo que de verdad tienes que hacer, que es ser. Entregarte a amar y no permitir que haya en tu vida nada que no sea eso. Nada es más fácil y nada es más difícil. Bueno, Being One se va a realizar el 12, 13, 14 de mayo en Madrid. Bueno, como decía Tino, puedes encontrar la información tanto de lo que es el evento en el espacio Arena con los bestsellers, como el espacio Satélite, que es un espacio que en principio se va a adquirir la entrada allí, ¿verdad? Antes de acceder. Being One podéis tener para la parte Arena una entrada anticipada y podéis entrar en www.beingone.eu. ¿Qué ha significado para ti Being One? ¿Qué ha significado toda esta organización? Todo? Pues constatar que gracias a Dios las luciérnagas están empezando a iluminar algo. Hasta ahora las luciérnagas estábamos mal vistas, se nos juzgaba como que estábamos para allá. Totalmente. Amigos míos que del mundo empresarial al que yo pertenecía llegaban a decir Tino está para allá. Eso lo decían hace 25 años. Ahora ya no dicen Tino está para allá, ahora se acercan a preguntarme.
como la crisis del 2008, bienvenida fue esa crisis, porque gracias a esa crisis la gente se ha humanizado. Y yo creo que necesitamos que esa crisis vuelva o pase algo si esto no cambia, porque cuando lees los periódicos y ves lo que está sucediendo, alucinas, pepinillos, o sea, no entiendes cómo puede ser posible esa realidad paralela, absurda de la economía y del mundo de la política, donde toda vida se vive para agarrar fuerte el sillón en lugar de realmente ponerse al servicio. Es que al final llegas a la conclusión de que los partidos políticos realmente no defienden a nadie más que a sí mismos, son endogámicos. Y en realidad lo que necesitamos es una nueva manera de vivir la vida, donde la política realmente esté al servicio de su sentido original. El hombre es un zoon politicón, me enseñaron en el bachillerato, un zoon politicón quiere decir que es un animal político. Necesitamos de la política, necesitamos de nutrirnos de la sociedad, de socializarnos. Por lo tanto, ¿qué ha significado para mí Being One? Pues ese darme cuenta de que sí, que estamos en ello, y que está funcionando, y que esto va más. Y cuando Antonio Moll dijo, va a ser una ocasión única y no se va a repetir nunca más en España, al cabo de pocos meses, él mismo estaba diciendo, dentro de 4 años, en el Sant Jordi de Barcelona. Pues hoy se llenará aquí, segurísimo, segurísimo. O sea que, y hasta pensando en ir a Italia a finales de año, primeros del que viene, es decir, que gracias a lo que estamos viendo de la reacción de la gente tiene ganas de ser feliz. Total. O sea, es que el ser humano ha nacido para ser feliz. Yo recuerdo, yo menciono mucho una frase de mi madre, que me ha costado años cambiarla. Mi queridísima madre, fruto de una época muy, muy gris, ¿verdad? Donde el infierno era el único motor, de alguna manera, de muchas acciones positivas, desgraciadamente. Hemos vivido una época de más huir de, away from, que no de go for it, de no dirigirnos hacia. Entonces esta frase de mi madre da mucho que pensar y es una frase que desgraciadamente está muy en la calle de esa época, ¿no? Tiene 84 años. Pues ella decía, fixa't si és bona mare que pateix molt per als seus fills. O sea, fíjate si es buena madre que sufre mucho por sus hijos, como si ser bueno fuera a sufrir. Es decir, cuando tú en tu programación neuronal está instalado que para ser bueno tienes que sufrir, ¿sufres? Claro, mal, es para sentirte bien. Entonces, transformar ese pensamiento, eso está sucediendo gracias a hechos como el Being One. Y cuando tú te das cuenta que se pueden reunir 7.000 personas cada día, durante 3 días seguidos, que no quiere decir que sean 21.000 personas, sino que muchas de ellas serán repetidoras. Entonces, pues no sé cuántas serán, pero creo que se puede hablar de 10 o 12.000 personas nuevas, diferentes, ¿no?, que van a entrar entre un espacio y otro. Esas 10 o 12.000 personas que están ahí entrando, pues son 10 o 12.000 personas que van a empezar a conectar con su capacidad de introspeccionar y darse cuenta de que el silencio interior te permite acceder a una realidad más feliz. Estoy de acuerdo. Entonces feliz de que exista Being One, feliz y agradecimiento profundo a todas las personas que lo están haciendo posible. Primero a Antonio, a Alicia, por supuesto, y a todas las personas que han estado en mi vida, que han sido grandes maestros, como el doctor Carballo, y antes me he olvidado hablar de mi queridísima Maite Lozano, que murió hace ahora 2 años y medio, o 3. Yo recuerdo un momento en One que sentí mucha conexión, porque no sé qué comentario hicimos, ¿no? Pero era la sensación de, wow, esto se está expandiendo, ¿no? Y lo que estás haciendo ahí es como compartir felicidad, repartir, subir vibración, ¿no? Supongo que Being One es como una réplica de eso en grande, ¿no? Y una cosa que le comentamos a Antonio es que gracias a lo que está haciendo, todos esos locos que nos veíamos ahí, ¿no?, podemos sentirnos identificados y encontrarnos en un punto que antes era como más, bueno, esta es mi forma de creer, pero no, ahora hay una forma más grande, ¿no?, de pensar, y es algo hermoso. Y eso nos hace sentir que no estábamos tan equivocados. Porque al final decían, no, es que claro, como que ahora es feliz con esta historia, pues no quiere ver la realidad. Pero es que justamente lo que nosotros vemos es esa realidad real más profunda. Ahí tengo una entrevista grabada muy divertida de Fernán Gómez, que habla de la felicidad del idiota. Yo diría que nosotros no vivimos de la felicidad del idiota, sino justamente
de la auténtica felicidad. La felicidad del idiota es la felicidad del autoengaño. Y el autocrecimiento justamente no es eso, es todo lo contrario. Yo cogería, no sé si era un anuncio de la tele hace años, que decía una cancioncilla, algo así como no estamos locos, sabemos lo que queremos, ¿no? Un poco esa idea, Qué ¿no? buena, no la tengo, estamos de pasar. Al final, cuando una persona, yo creo que es capaz, y desde ahí también relaciona un poco la autenticidad, ¿no? De encontrar un espacio en el que esa persona sabe que es su verdad, le da igual lo que le digan. O sea, yo he tenido, bueno, ahora menos, ¿no? Pero yo en mi familia siempre fui el bicho raro, porque nadie pensaba. O sea, yo era como muy pionera y yo sentía su rechazo, ¿no? Y era como, esta niña, ¿dónde ha salido? O sea, ¿no? Como un poco de desprecio en parte también, por pensar diferente, por tener unas ideas, ¿no? Y cuando ves que de algún modo la vida te acompaña en tu proceso, aunque tú no comprendas que a tu alrededor los demás están siguiendo el suyo y está bien que sea diferente, ¿no? Tú encuentras como tu paz y entonces es cuando puedes quitar esa necesidad, ¿no? De que ellos te valoren, de que ellos, porque sabes que cada uno tiene su momento y que lo importante es que tú estés en tu camino de paz, de auténtica felicidad, ¿no? Y cada uno llegue cuando le... Y con lo que dices, quiero remarcar que hoy en día es más fácil, ¿no? Que seas empresario, que cambies de forma, porque ya hay una conciencia colectiva más grande, pero es que en tu momento tendría que ser una locura, claro, es lo que comentabas, ¿no? Sí. Está loco. Y eso es... Ahora, bueno, se puede ver, pero es que en ese momento no me lo quiero ni imaginar. No me quiero ni imaginar. Por eso Being One es una satisfacción. Pues nada. Bueno, hay nombres tan bonitos que no los puedo nombrar todos, pero me encantaría nombrar algunos, como Luis Casado, con el que escribí el libro, y va a aportar un mapa muy interesante, el mapa de las relaciones de pareja, que es un mapa que nos permitirá entender dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en una relación con tu pareja, ¿no? O Miriam Subirana, que es un personaje importante, con toda su capacidad de mindfulness, o sea, de conectar con su heartfulness, con su corazón, que es un paso más allá también. O Maite Vallet, que es un personaje que es extraordinario. No sé, hay mucha gente que no quiere... Es que, claro, el problema es que si empiezas a mencionar, luego dices, por ejemplo, al doctor Mario Sabán, que ha escrito 16 o 17 libros y tiene 5 doctorados, que es cabalista, ¿no? Un personaje muy interesante. O Félix Torán, Magín Pon, por ejemplo, un personaje que es abogado, hijo de un famosísimo catedrático, y que nos va a hablar de prosperidad, lleva al mundo concreto de los negocios, ¿no? En fin, hay muchas personas. Eugenia Cusí, que es alumna del primer curso, que nos va a hablar de la parte femenina, de cómo feminizar, de cómo utilizar la parte femenina en esta sociedad tan masculinizada. Que las empresas necesitamos esta parte femenina tan negada y tan olvidada y tan castrada, ¿no? Tantos que hay, y que vengan aquí que les entrevistamos. Vamos a colgar el programa en nuestro Facebook. Exacto, para que las personas que les interese pues lo puedan también consultar, y ahí tendrán pues los ponentes y el horario de los ponentes. Perfecto. Y los que les apetezca venir aquí a contar también. Y aprovechamos también para comentar que bueno, el evento, digamos, también se va a retransmitir en streaming para aquellas personas que no se puedan desplazar, y creo que eso luego durante 3 meses se va a poder ver. Así que perfecto. Ha sido hermoso, un placer. Tino Prat. Muchas gracias por estar ahí y bueno. Muchísimas gracias a vosotras por esta enorme oportunidad de expandir más luz. Gracias. Os recordamos nuestro Facebook, Un Guiño a la Vida. Cualquier duda o sugerencia que nos queráis hacer, podéis escribir a unguinoalavida@gmail.com. Y gracias, Tino, Cris. Nos vemos Hasta luego, Ingrid. Chao. Gracias, Ingrid. Gracias, Cris.